Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio número 19 de Dialéctica Podcast. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos una semana más. A lo largo de los próximos episodios probablemente tendremos una variación en el día en el cual se estará publicando el episodio semanal. Esto debido a que cambiamos de proveedor, de host ahí en la aplicación para que puedan distribuirlo. Entonces estamos como que en pruebas, ¿verdad? Entonces por ahí estaremos anunciando un poquito. Quizá este episodio salió el lunes o martes, no lo sabemos, pero tengan paciencia. Como quieran, puede usted escuchar todo nuestro contenido a través de las diferentes plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y bueno, tantas cosas. Te animamos a que nos sigas y por favor, comparte todos y cada uno de nuestros episodios en tus redes sociales. Bienvenido y qué bueno que estás con nosotros. El día de hoy el tema está bastante bueno, bastante candente y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Como cada semana vamos a saludar a mi amigo Chris Carrión y cada uno de los que nos acompañan. ¿Cómo estás, amigo? Hola a todos. Pues bien, aquí emocionado de un episodio más y pidiendo la sabiduría de Dios para poder sobrellevarlo, pero contento. Gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen, a los que están ahí al pendiente de cada episodio. Se los agradecemos. Se la robé a Luis. Ánimo, amigo Luis Serna, ¿cómo estás? Bien enojado porque Cristian me robó mi saludo, pero bien listo para darle y venga. Listo Calixto. Listo Calixto. Hola carambola. Saludo de Don. Amigo Artur Delgado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contento de estar aquí con ustedes un episodio más, emocionado porque creo que es un muy buen tema, así que va a estar candente. Ánimo, muy bien, bueno pues gracias amigos, estamos haciendo casting para un nuevo integrante de Dialéctica Podcast. Estaremos anunciando las fechas y las ciudades. ¿Dónde estaremos? Vamos a empezar por Vancouver. Empezamos la semana que entra haciendo casting en Vancouver. Oigan, ¿alguna vez han visto los videos de la academia fallidos de los castings que hacía la gente? Sí, pero son como en El Salvador, ¿no? El Perú, así como de esos lugares, ¿no? Son muy graciosos. Hay videos de risa que te dan como pena ajena. Sí, que los quitas. Sí. Sí. Que dices, no, ya no quiero seguir viendo esto. Y que te da esa, si alguna vez querías encontrar la definición de pena ajena, sí, busca no solo encontrar la definición, experimentar la pena ajena, saber lo que se siente. Busca videos de la academia casting fallidos en YouTube y va a ser muy gracioso. Y bueno, pues en este episodio me tomé el atrevimiento de poder robarle el puesto solamente por este episodio de las definiciones a mi amigo Luis Serna. Y buscando una definición más precisa acerca de lo que es el pecado, me encontré con lo siguiente. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Y en esta definición me llama bastante la atención la palabra consciente. ¿Será que todos tenemos la capacidad de saber que estamos pecando o algunas personas no? Bueno, creo que todos tenemos la capacidad y posiblemente la vayamos perdiendo. Ok. Y llega un punto donde realmente hay personas que no son conscientes de que están haciendo mal o están pecando. Ahora, no se puede saber cuándo estoy cruzando el límite si no sé dónde está el límite. Es decir, si no conozco la ley, si no conozco lo que Dios demanda de mí, no sé dónde termina y dónde empieza, ¿sí me explico? Entonces, uno es conocer primero la ley, conocer qué es lo que Dios demanda de mi vida. Y otra, despertar la conciencia por parte de la presencia de Dios para ser consciente de que estoy haciendo mal. Pero sí llega un punto donde las personas dejan de ser conscientes de que están haciendo lo malo. Sí, y es que quizá eso es lo que hace bastante cómoda la postura de las personas que dicen, yo no estoy pecando. Sí, por ignorancia. Yo no soy un pecador.
porque no tienen un punto en el cual rijan lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero sigue siendo pecado. Sí, claro. El hecho de yo decir que lo que estoy haciendo no es pecado, no quiere decir que le quite el valor pecaminoso a aquello que estoy haciendo. ¿Qué opinas, amigo Chris? Sí, yo pongo un ejemplo. Me imagino un cuarto oscuro en el que no te das cuenta de lo que hay, ¿no? Pero viene la luz, prendes la luz y te das cuenta del desorden que hay. Y así es Jesús en nuestra vida. No nos vamos a dar cuenta del pecado que hay en nuestras vidas si nosotros no nos acercamos a Dios, ¿no? Dice la Biblia que el Espíritu convence de pecado. Sí. Entonces, mientras tú estés lejos de Dios, vas a seguir viéndolo como una normalidad y como algo que no le perjudica a nadie. Pareciera que no, pero creo que ocasiona algunas consecuencias, ¿no? Sí. Creo que también Dios nos ha dado una conciencia. La Biblia habla de eso, ¿no? Sí. Nos ha dado una conciencia. Existe el bien y existe el mal. Y aunque mucha gente no se acerca a Dios, incluso hay etnias allá a lo lejos que conocen o tienen una conciencia de qué es el bien y qué es el mal, y eso Dios lo ha puesto en nosotros, ¿no? Es algo que existe y que nos da una guía hacia aquella persona que lo puso en nuestras vidas, ¿no? Entonces mucha gente puede justificarse y decir, es que yo no sabía que era pecado, porque sí sabías que existe un bien y que existe el mal, ¿no? Entonces, como un niño, un bebé, sabe que meter la mano al fuego le va a ocasionar algún daño. Claro. Entonces, porque es algo que está ahí, que Dios ha dejado es una conciencia, una capacidad de ser conscientes que Dios ha depositado en nosotros. Sí, o sea, es parte de, pero no lo es todo. El pecado es mucho más que una simple cuestión de moral, porque no podemos rebajar la vida de fe, la vida en Cristo, a únicamente una cuestión de ser una buena persona, porque encontramos personas no seguidoras de Jesús, no temerosas de Dios, y pueden ser muy buenas personas moralmente hablando. Entonces es parte de, pero no es únicamente eso, no tiene un trasfondo espiritual, tiene algo más profundo aún el pecado en sí que una cuestión únicamente moral. Sí. Y aquí han escuchado decir a personas lo siguiente: conozco a mejores personas que están fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Sí. Porque quizá la condición humana la rebajan a justamente eso, una definición moral, pero tiene que ver con algo más profundo, algo más interno en nuestra relación con Dios. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque hay buenas personas, por así decirlo. Bueno, porque hay una gracia natural sobre sus vidas, ¿no? O sea, pero no significa que es una gracia redentora, una gracia salvadora. Entonces, la iglesia, como un paréntesis, la iglesia no es un lugar de gente buena. La iglesia es un lugar de gente pecadora que han sido reconciliados con Cristo. Entonces, cuando una persona no viene a la iglesia porque cree que es una buena persona, yo quiero animarte con esta idea de que no es suficiente, de que no estás recibiendo una gracia salvadora. Estás caminando en una gracia natural, pero eso no te lleva a una relación con Dios. La Biblia habla de pecado, pero también en el Antiguo Testamento se habla de la iniquidad, ¿no? Y ahorita que Arthur decía esto, se me vino a la memoria, ¿no? La iniquidad y el pecado. Y para hacer una comparación de estas dos palabras, ¿ves el iceberg? Está ahí. La punta del iceberg, lo que se ve, es el pecado. La iniquidad es lo que está en lo profundo. Y puede haber personas que dicen, yo no tengo la necesidad de ir a la iglesia porque no estoy cometiendo algún pecado, y no muestran la vulnerabilidad, pero en lo profundo de su corazón está viendo algo llamado iniquidad, ¿no? Que va por encima de muchas cosas. Entonces puede que, como decía Arthur, venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios que nos siga transformando, ¿no? Es un proceso. Claro. Entonces tal vez diga la gente, yo no estoy pecando, pero en su corazón hay iniquidad. Hermano, un sinónimo de iniquidad, de la palabra iniquidad. Un sinónimo de iniquidad, maldad. Ok. ¿Tienes otro? ¿Cómo podríamos ejemplificar? Maldad o perversidad también puede ser. Motivación. Hace rato hablábamos. Motivación mala. Sí. Exacto. O sea, deseo malo. Sí. Ahora, el pecado es práctica, es algo que se practica, ¿no? Claro. La iniquidad es lo que está en lo profundo. Por ejemplo, un alcohólico está practicando pecado al embriagarse y causa consecuencias, emborracharse. Pero la iniquidad es lo que hay detrás de embriagarse, ¿no? Una raíz de amargura, una raíz de odio,
una raíz de buscar la satisfacción en el alcohol y no en Dios. Entonces, no sé si... ¿Será que eso se conecta con la idea de Jesús cuando dijo que el asesinar a alguien está al mismo nivel que pensar en asesinarlo? Wow. O que en maldecir a una persona, ¿no? Porque está hablando quizá de eso, de lo profundo del corazón, no tanto ya la acción en sí, sino lo que lo motiva, ¿no? El que asesina a alguien y lleva el asesinato a cabo, como el que lo piensa, ya en su corazón se gestó la misma esencia. Sí. Ahora se me ocurre otro ejemplo. Un árbol. Tú ves el árbol por fuera, pero por dentro hay raíces. Y esas raíces sustentan el árbol que está en el exterior. La iniquidad sustenta el pecado, ¿no? Sí. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma, o sea, hasta lo profundo, porque el pecado viene de una raíz profunda, ¿sí? No es algo muy superficial, a veces lo vemos como algo muy superficial, ¿no? Y puedo estar yo, no ser un alcohólico, no ser un drogadicto, alguien que golpea a mi esposa, no sé muchas cosas, pero dentro tal vez pueda haber unas raíces de pecado. Tengo un poquito de complicación con este término. Te explico por qué, amigo. Porque, por ejemplo, si dentro de mi corazón surge una motivación por robar a alguien, pero no llevo a cabo el robo, No practicas el robo. ¿es una iniquidad? Sí. Sí, bueno. Pero no es la iniquidad Es y que la tentación. No lo llevaste al hecho, pero lo pensaste, y es lo que explica Jesús. Exacto. Dice, el simple hecho de pensarlo, como codiciar a una mujer. El adúltero, el que lleva el acto del adulterio, es tan pecador como el que únicamente lo piensa. Dice, si lo deseaste en tu mente, ya has pecado. ¿Cómo separas la iniquidad de la tentación? ¿Cómo la distingues, sería? Sí, porque para mí la tentación muchas veces, ayúdenme si estoy La mal. tentación es externa, la iniquidad es interna. Sí. La tentación viene de afuera a provocar. La iniquidad nace en el corazón de la persona. Exacto. Claro. La tentación está puesta frente a ti. La iniquidad no está, ¿no? Está en lo profundo. Ahora, acá hay un asunto bien importante. La tentación puede llegar a tocar la puerta de tu cabeza, de tu mente, de tus pensamientos. Pero tú decides pecar o no pecar, llevarlo a la acción o no a la acción. Ahora, aquí también, antes de eso, hay algo bien importante. En tu mente, en tus pensamientos, dice la palabra de Dios que llevamos cautivo todo pensamiento, o sea, torcido, llevarlo a la obediencia a Cristo. Sí. Ahí es donde tu pensamiento, tu mente la pones en un ejercicio espiritual. Sí. Nosotros al dejarnos guiar por la tentación y caer en el pecado no estamos dando donde Dios quiere que demos. Entonces Él busca dar que vayamos por esa puerta que Él nos da para no caer en el pecado y dar en el punto correcto. Ahora, la iniquidad venimos cargando con ella, o sea, la iniquidad desde que Adán y Eva pecaron, o sea, nosotros venimos cargando con iniquidad. Sí. Aquí el asunto es, ¿qué es lo que vamos a practicar en nuestra vida? Exacto. Tenemos la oportunidad de practicar pecado por causa de iniquidad, pero tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de practicar santidad por causa de su obra en nuestras vidas. Su favor de la gracia. Hablemos un poco acerca del origen del pecado, de cómo es que surge el pecado en la humanidad. Muchas personas tienen broncas con esta idea de creer y pensar, decir, bueno, ¿por qué me cargan a mí el muerto? ¿Verdad? Si yo ni fui ni Adán ni me llamo Eva, ¿por qué yo tengo que cargar con esas consecuencias? A final de cuentas que un hombre y una mujer hicieron, y por qué ahora dicen que hay una naturaleza pecaminosa en mí. Adán y Eva representaban al hombre, y pienso que cualquier hombre en esa posición hubiera fallado de la misma manera. Ahora, un ejemplo claro es un equipo de fútbol, los que juegan en la cancha. Si gana o pierde el equipo de fútbol, pierden los de la banca, pierden los aficionados, pierden las personas que colectivamente le van a este equipo, ¿no? Entonces, en representación de esto, ellos representaban al hombre y fallaron, y hay una consecuencia de, ¿no?, la desobediencia a Dios. Claro, claro. Y también lo que comentábamos hace un momento. El día de hoy, o sea, el ser humano sigue pecando. Y lo que nosotros hacemos el día de hoy confirma lo que hizo Adán un día. Wow. O sea,
recibimos el engaño o pecamos deliberadamente. O sea, eso, o sea, deliberadamente, o sea, lo hacemos adrede. O sea, pecamos porque quisimos, ¿sí? Y uno dice, ¿desde cuándo se nota? La raíz pecaminosa desde una persona muy pequeña. O sea, bueno, Chris nos decía ahorita, ¿verdad? Una bebé de 7 meses, ¿verdad? Y ya le dio con la vara. Porque, o sea, ya hizo un acto de malicia, por así decirlo. Ahora, yo voy a poner este ejemplo y suena así un poquito extraño, pero es interesante. Si tú haces enojar, porque me ha sucedido, yo he hecho enojar a niños de 3 años. Los he hecho enojar mucho. ¿Verdad? Porque algo que hice no les gustó cómo jugué o cómo, ¿verdad? Si ese niño tuviera la oportunidad de tener una pistola en su mano y de asesinarme, lo haría. Suena muy... Ahora, no está consciente de lo que está haciendo. Lo único que está consciente es de que hay maldad. O sea, lo haría alrededor y decir, no está consciente de todas las consecuencias, pero si tuviera la oportunidad lo haría. Porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Y es malo. O sea, ese niño, o sea, bueno, yo veo, por ejemplo, a tu niña Julieta. O sea, es preciosa y todo, pero viene de Adán y Eva. Sí. Ahorita que decías de iniquidad, otra vez. La palabra es abón, ¿verdad? Ajá. Y viene de una raíz que es, en hebreo, que es aba, que es torcido. Entonces, podemos entender que nacemos torcidos. Y si yo nazco torcido hacia la derecha, que es el camino de la maldad, voy a crecer conforme a esa curvatura en mi corazón. Y no hacia el lado que es. Entonces, por eso necesitamos de Dios y de la disciplina, de la corrección, del trato, para enderezar nuestra naturaleza torcida, que es nuestra naturaleza nacer torcidos, que es lo que Pablo conoce como el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre natural. Así es. Nacemos torcidos y como torcido voy a inclinarme hacia esa curvatura que lleva mi corazón hacia ese lado malo, ¿no? Claro. Y el arrepentimiento es el que nos direcciona hacia el lado correcto, ¿no? Entonces, si Adán y Eva se hubieran arrepentido de lo que hicieron, Dios los hubiera perdonado. ¿Crees que hubo una oportunidad para que se arrepintieran? Claro, cuando Dios les pregunta, ¿no? Les pregunta a Adán y Eva, ¿qué han hecho? Obviamente Dios sabía lo que habían hecho, pero Adán y Eva responden de una manera, ya habían desobedecido, se avergüenzan y se esconden, otra, le mienten a Dios, ¿no? Sí. Entonces Dios le da esa oportunidad para que ellos puedan responder, es una pregunta retórica, claro, ¿no? En la que, sí Señor, hicimos esto, perdónanos. Wow. Y Dios hubiera perdonado a Adán y Eva. Como que los trata de dirigir dentro de ellos mismos, ¿no? ¿En qué posición te encuentras? ¿Dónde estás? Sí. Te moviste, te saliste del camino, ¿no? ¿Dónde estás? Sí. Y es exactamente lo mismo al día de hoy. O sea, gente que no sabe perdonada por Dios, pero la pregunta es, ¿y le has pedido perdón a Dios? Por los actos que tú has hecho, por la independencia, por la separación que tú has tenido respecto a tu relación con Dios. Sí. Y después de esta obra pecaminosa vinieron bastantes consecuencias sobre la vida del ser humano, sobre el paraíso que Dios había diseñado para cada uno de nosotros. Y creo que la más dolorosa o la más fuerte, porque no fue la única, pues es justamente la muerte, ¿no? Dice la Biblia en Romanos que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué otra consecuencia puede notar en medio de este acto pecaminoso como primera instancia de la... Bueno, como consecuencia, algo que fue muy interesante que comentamos hace rato fue la cuestión de la justificación, ¿verdad? Adán y Eva se tratan de justificar ellos mismos. Sí. Hay personas que interpretan el cubrirse con las hojas como justificarse, ¿verdad? Cubrirse. Y dice la palabra que Dios les proporcionó pieles de animales. Es decir, que ya arrojaba señales de la justificación. Pero en primera instancia Adán y Eva tratan de justificarse ellos mismos con excusas, ¿verdad? Justificarse delante de Dios. Nunca va a ser lo suficientemente buena nuestra justificación para que Dios nos acepte. Es ahí donde desde esa escena y eso que se está gestando ahí, ya la persona de Jesús empieza a tomar forma y sentido en la caída, ¿no? Así es. Y ahora la justificación es lo que Jesús hizo. Tomó nuestro lugar, tomó nuestro lugar que merecíamos frente a un juez, ¿no? Y que fuera derramada la ira de Dios, pero a causa de Jesucristo somos perdonados. Claro. Y ahora Dios nos ve
a través de su Hijo Jesús. Y esa es la justificación. Porque la piel del animal que Dios les proporciona puede ser una cristofanía, ¿no? O sea, estaba cubriendo la maldad de Adán y Eva. Estaba cubriendo Buenísimo. y justificando. Entonces ya Dios no estaba viendo su maldad, sino estaba viendo la piel del animal que él mismo proporcionó. Él mismo Así pone el es. medio de la Sí. reconciliación, ¿no? Así es. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Pero ojo, dice el primer pecado, no es el único, sino que habría muchos más, obviamente, muchos más pecados por muchas más personas. Dice, así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. O sea, esa es una consecuencia con la cual vivimos. Ahora, haciendo un paréntesis, no es el tema de lo que están comentando ahorita de la justificación. Me viene a la mente, recuerdo, ¿qué va a suceder el día que yo muera en Cristo Jesús? Tú mueres, ¿verdad? Y, ¿verdad? Cuando ya estés en el juicio, ¿verdad? Una de dos, o estás vestido o estás bajo tu propia humanidad, o estás vestido o está Jesús en tu lugar. Buenísimo. O te vas a tratar de llegar a justificar, porque es lo que muchos va a suceder el día del juicio. Ajá. Vas a llegar y, ¡ay, es verdad! Sí. Había un rey, había un Dios, existía Jesús realmente. Sí. Es que nadie me explicó bien, es que... Y viene la Claro, propia claro. justificación. Sí. Y ahí dice la Biblia, hasta el diablo se va a inclinar. O Sí. sea, Y las personas preguntan, es que Dios no hizo nada, ¿no? Piensan que Dios se quedó de brazos cruzados. Pero a través de la historia, ¿qué no ha hecho Dios, no? Por el ser humano. Tan así que merecíamos la muerte a causa del pecado y prohibió la puerta a la eternidad. Sí. O sea, y sigue diciendo, arrepiéntanse para que puedan tener una vida eterna. O sea, Dios nunca se ha quedado de brazos cruzados. Al contrario, ¿no? Ha hecho más. La frase que decías, Melis, ¿no? El ofensor Sí, proporciona, ¿no? Proporciona. Da el paso para da la el paso. reconciliación. Historia, ¿no? El ofendido, perdón. da el paso para la reconciliación. Para la reconciliación. Y Dios siempre ha buscado reconciliar al ser Sí. humano. Y entonces Dios no solamente se quedó, pecaste a Dios, haz tu vida. No, buscó alternativas para poder guiar al hombre, para poder darle una mejor vida, ¿no? Sí. Y dice que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Dios no se quedó con los brazos cruzados. Es increíble. Buenísimo, sí. Me emociona. Ahora está genial. Una de las batallas más fuertes y creo que la batalla más importante que el ser humano lidia es justamente con la de desprenderse de esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué es tan difícil? A veces es tormentosa. Hablaba hace un ratito Arthur y decía, muchas veces los seres humanos cuando se topan con Cristo Jesús se dan cuenta que llevaban una vida de 30, 35 años de pecado y a todos nos gusta lo instantáneo y a ese tipo de personas les gustaría que esos 35 años de pecado fueran solucionados en 1, 2 o 3 semanas o con una oración, ¿verdad? Y que todo vuelva a ser normal, vuelva a ser tranquilo, pero la verdad es que sí sucede. El Espíritu Santo también tiene la oportunidad y el poder de poder cambiar y transformar la vida de una persona de un día para otro. Pero la verdad es que la mayoría de las personas, una vez que queremos desprendernos y ser justificados y recibir los beneficios de la cruz, puede ser un proceso largo. Fíjate que nos va a costar trabajo. Sí. Ahí eso que planteas está chido explicarlo, tratar de explicarlo, porque versículos como el que ha nacido nuevo en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron. Sí. Y ese versículo a veces viene a ser una carga a la vida del creyente cuando dices, ok, soy una nueva criatura, ¿por qué sigo batallando con esto? Sí. ¿Por qué sigo padeciendo esto? ¿Por qué sigo teniendo estas malas actitudes, hábitos o pensamientos, no? Y dices, entonces que la palabra no está siendo efectiva o no he nacido de nuevo y vienen las dudas. Pero entra ahí lo que dices tú, el tiempo del proceso de renovar también el entendimiento, porque Sí. a mí me gusta mucho la obra, todo lo que involucra el nacer de nuevo, ¿verdad? Que es la fe en Cristo Jesús, nacer de nuevo en el Espíritu, pero va muy de la mano una renovación del entendimiento. Una persona no puede nacer de nuevo si no es renovado su entendimiento. Así es. El proceso empieza con la fe en Jesús, naces de nuevo, pero luego viene el proceso de renovar tu entendimiento. Y Sí. podríamos hablar de que la renovación es una constante. De la mente sí. Un proceso continuo, ¿no? De la mente sí, del espíritu creo que es como algo
Algo que estaba muerto y que vuelve, que vive. Ajá, en ese momento. Sí. Pero la renovación de la mente creo que es algo que se está constante. Sí, primera carta de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Ahí cumple su efecto la crucifixión de Cristo Jesús, ¿no? El perdón de los pecados. Pero me gusta lo que viene después y dice: y nos limpia de toda maldad. Un proceso continuo en la que vamos apegados al Espíritu Santo y Él nos va transformando, ¿no? Nos va quitando cosas malas, nos va poniendo frutos buenos que provienen de Él, como el amor, el gozo y todas estas cosas. Pero es un proceso, Sí. ¿no? El reto sería también mantenernos limpios. Exacto. O sea, una constante, mantenerte limpio, ¿verdad? Y cuando te manchas, ir de nuevo a la limpieza de Jesús. Cuando te manches de una forma involuntaria. Sí. De una forma que no planeaste llegar a ese punto de mancharte de la limpieza que recibiste en Cristo, sino el reto también creo que es mantenerse limpio, ¿no? Así Sí. es. Y me ha tocado también conocer a personas que se sienten decepcionadas y renuncian. O sea, que dicen, no, la neta, esto no es para mí. O sea, esto no es para mí, yo no voy a poder alcanzar esa virtud que Dios espera de mí y renuncian. Y yo llegué a estar en ese momento. O sea, llegó un momento en el cual yo decía, no te pases. O sea, las exigencias de Jesús son demasiadas en contra de lo que puedo lograr hacer yo. Y Filipenses 1:6 me encanta. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y me gusta creer también en esta parte que en medio de su misericordia y en medio de su amor, una vez que llegamos a Cristo Jesús, como que Él se lleva lo más pesado en un inicio. O sea, en algunos casos, supongamos que llega una persona con alcoholismo y esta persona está siendo martirizada por el alcohol y normalmente el Señor, en su misericordia, se lo lleva primero. Sí. Pero después viene la perfección, la constante, que es un caminar que vamos a recorrer, según lo que dice Filipenses, de aquí hasta que Cristo vuelva o hasta que nos encontremos con Él. Exacto. Entonces, ¿será que vamos a lidiar durante toda nuestra vida en esa lucha contra el pecado? Sí. Claro. Una vez escuché esta frase que me gustó mucho, que dice que la vida de un cristiano debe ser como una cuerda bien afinada, en tensión entre lo bueno y lo malo, una batalla constante. O sea, la vida en Cristo tiene que ver con una tensión entre estar decidiendo siempre seguir a Dios o seguir lo malo. Reforzando y esforzándote y fortaleciendo tu espíritu en Dios para tomar las buenas decisiones. Pero como una cuerda bien afinada en tensión suena mejor, así la vida del creyente es siempre como una tensión. Y no podemos medir la madurez de una persona creyendo que entre más tiempo tienes de caminar con Cristo, menos conflicto vas a tener con hacer lo malo. Sí. Cada quien en su ámbito, con sus propios deseos, ¿no? Porque no todas las personas son tentadas de la misma forma. Sí. Pero siempre existe como esa lucha, ¿no? Sí. Y ha habido en la iglesia personas que se han desanimado porque han tropezado, ¿no? Han cedido a la tentación y han pecado, pero hay una diferenciación bien grande entre pecar deliberadamente y tropezar. Hebreos lo explica de una manera increíble, ¿no? Y tropezar es, voy en mi caminar con Cristo, sí, y tropiezo, ¿no? Pero como lo decía Luis, la cuerda tiene la capacidad de volverse a afinar, ¿no? Y ese es el trabajo de Dios en nuestra vida. Sí. Él vuelve a afinarnos. Tal vez te has desanimado porque has fallado y eso te ha dolido. Eso significa que Dios sigue estando ahí y que Dios busca poder sanar, busca poder restaurar. Y alguien que peca deliberadamente es alguien que está lejos de Dios, que no se da cuenta de las consecuencias. No, y que rechaza la verdad. Exacto. Eso también es peligroso, ¿no? Exacto. Rechazar la verdad. Y la Biblia dice, si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará. Come on. Ahora, no somos justos por nuestras propias fuerzas. Somos justos por Cristo Jesús. Sí, somos Entonces, justificados en Él. eso ya es una ventaja bien grande en nuestra vida. Que por medio de Cristo, nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo. Somos llamados justos, Sí. ¿no? A través de Cristo Jesús. Y si somos llamados justos, Dios tiene el amor para poder levantarnos. Sí. A través de Cristo. No nuestras fuerzas, pero sí a través de Cristo Jesús. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, creo que sí, que la palabra vencedores se menciona mucho en la Biblia. Y una de las
de los versículos que más clarifica esta idea, en lo personal, es Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor. Y creo que justamente esa es la actitud que Dios desea ver en ti y en mí una vez que estemos frente a Él, que nos topemos con Él, ya sea porque Él haya regresado o porque nosotros hayamos ido hacia Él, como un vencedor. Y un vencedor, a mí me gusta ejemplificarlo de la siguiente manera: una persona que constantemente se está esforzando contra una lucha que está en su contra. Entonces, mucho ánimo. Animarte a que estés en el entendido de que esta es una lucha constante que tú y yo vamos a llevar a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿qué piensan? ¿Todos los pecados son iguales? ¿O hay un grado distinto de pecados? Hay algunos, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿verdad? Tiene esta diferencia entre pecados mortales, pecados veniales, pecados menores, los 7 pecados capitales. Y entonces muchas veces las personas dicen, ¿será que hay un grado de pecado diferente? ¿Qué piensan acerca de eso? Yo creo que el ponerle un grado al pecado significa que también Dios tiene un grado de perdón. Y creo que no podemos minimizar el perdón de Dios, ¿no? Entonces el perdón de Dios es para todo y cualquier cosa, ¿no? A veces creo que ese es el error del ser humano, el ponerle valor a las cosas, esta persona es más hermosa que esta, y esa consecuencia del pecado y del velo que tenemos en nuestros ojos, y le ponemos valor, ¿no? Este hombre robó 5 pesos, pero este hombre se metió con otra mujer, este pecado está más fuerte. Y no es cierto, los dos son pecados, y la gracia de Dios perdona cualquier pecado. Y creo que ese ha sido el error, porque mucha gente ha pensado que por lo que ha hecho Dios no lo puede perdonar. Dios no tiene la capacidad para perdonar ese hecho, porque hay un límite. Es que este es el pecado más fuerte. Claro. Entonces eso significa que Dios no tiene el carácter o el suficiente perdón para hacerlo. Es una cuestión de conciencia, ¿no? Como cuando Jesús le dice en la casa del fariseo que la mujer llega y derrama el perfume, ¿no? Y dice, al que más se le perdona, más ama. Entonces mi amor está condicionado, mi respuesta a Dios está condicionada dependiendo qué tanto fue mi maldad. Yo creo que es una clara conciencia de qué tanto, es qué tan consciente soy de que Dios me ha perdonado. Sea pequeño, sea grande, cualquier falta delante de Dios, recibir el perdón debe ser igual para el homicida que para el mentiroso. El ser consciente de que ofendí a Dios y me ha perdonado, eso es lo que me lleva a eso, ¿no? Sí, ahora, aquí hay un detalle bien interesante. Cuando sabes que acaba de comentar algo Luis, cuando te sabes sumamente perdonado, te sabes sumamente amado por Dios. Y es bien difícil cuando eres perdonado por Dios, te vence por dentro, te vence. O sea, el perdón de Dios real te constriñe, o sea, te deshace por dentro, ¿sí? Y difícilmente vuelves a caer en una práctica y en una vida pecaminosa, ¿sí? No que no vuelvas a pecar, estoy hablando de que no vuelves a vivir la práctica. De la misma manera. De la misma manera, exactamente. O sea, aquella mujer que arrastraron los fariseos y que la arrojaron delante de Jesús, que Jesús ni siquiera la volteó a ver por el respeto que él le tenía, ¿verdad? Y por la dignidad que Jesús le iba a dar. Y los fariseos le dicen, la ley de Moisés, o sea, no era cualquier ley. La ley de Moisés dice que a mujeres como esas las tenemos que apedrear. Mas tú que dices, claro, lo estaban probando a él, a ver qué iba a decir. Sí, porque la ley decía que tenían que apedrear a los dos. Y fíjate, al hombre y a la mujer. Sí, claro. Y Jesús no les prohíbe apedrearla. Ajá. No se los prohíbe. No, les suelta otra. Él dice, ok, apedréanla. El que esté libre de pecado, el que no haya transgredido la ley, aviéntela. Aviéntela. Pero, o sea, yo les permito, o sea, la ley es buena. Lo que me están diciendo de la ley es bueno, hay que cumplirla. Pero ¿quién de ustedes no la ha sobrepasado? Aquel lance la piedra. O sea, sí les estaba permitiendo cumplir la ley. No, y uno a uno se fueron yendo. Se fueron yendo. Hasta que ella voltea y se da cuenta, no hay nadie.
Sí. Ni nadie, o sea, y él mismo dice, ni yo te condeno, o sea, entonces el punto es la pregunta es, esa mujer, ¿qué habrá sucedido después de esto? Yo veo tan difícil que ella haya vuelto a caer en esa práctica pecaminosa, difícilmente, porque ella estaba totalmente deshecha por el amor de Dios. Ahora, hermano, voy a lanzar otro pasaje controversial respecto a la idea que estás... Ajá. O sea, coincido contigo Claro. y creo, estoy de acuerdo. Dale. Pero ¿qué hay con los 10 leprosos? Ajá, No todos regresaron. Tuvieron No. un encuentro con Jesús. claro. Fueron sanos y no todos regresaron. Bueno, es que yo creo, más que tener un encuentro con Jesús, creo que Jesús les hizo perdonen esta palabra, el paro de sanarlos. Sí. Pero esos hombres ni por las gracias regresaron. Sí. O sea, ni a dar las gracias regresaron. Entonces, cuando el encuentro que Jesús tiene con esta mujer es mucho, muy diferente, es más interno. Y lo de ellos solamente querían sanar por fuera. Esto contesta una pregunta de, ¿entonces no fueron salvos? Posiblemente no. Claro. Porque a veces puede Jesús sanar Sí. un aspecto físico, pero a lo mejor no lo salvó. No lo salvó. Sí. En estos días estaba leyendo un versículo que me generó una convicción. Dilo. Está en Gálatas 5:21. Bueno, empieza desde el 20, ¿verdad? Y empieza a decir ciertos pecados. Pero fíjense, el 21 empieza así. Viene hablando ya Pablo de algunos pecados. Viene hablando Pablo ya de algunos pecados. Y en el 21 sigue y dice, envidias. Y luego dice, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando yo estaba leyendo dije, ¿alguna vez en mi corazón ha habido envidia? Y Pablo compara la envidia aquí con un homicidio. En la misma lista la pone. En la misma lista. Sí. No está haciendo una lista de, a ver, vamos a hacer, estos son menores, estos son más fuertes. Sí. No, es lo mismo. Entonces, y dice, no heredará el reino de Dios. No, está interesante, te vuela, porque dices, yo he tenido envidia y se compara igual a una orgía o a un homicidio. Es lo mismo, pecado, ¿no? Es el mismo pecado. Pero de ese pecado, de cuál sea el pecado, Dios nos libra debido a su gracia. Fíjate, podríamos decir entonces que absolutamente todos los pecados a nuestros ojos parezcan pequeños o grandes, tienen la capacidad de recibir el perdón de Dios. Sin embargo... Y también la capacidad de alejarnos de Dios. Sí. O de llevarnos a la muerte. Sí. O sea, era a lo que voy. Porque a veces es bien chido decir, el pecado que a mí me parece más pequeño y que a mis ojos también puede ser el más grande, Dios tiene la capacidad de perdonarlo. Pero también el pecado que a mis ojos pueda ser pequeño o pueda ser grande, te puede llevar a la muerte espiritual. Es el principio de la paja en tu ojo, ¿verdad? Deja de observar la viga que tiene tu hermano y observa tu ojo, obsérvate a ti. Exacto. Y creo que eso también tiene que ver mucho con estar muy, muy preocupados por los demás, en el sentido de que a ver en qué fallan, y me he olvidado de lo mío propio. Ser más consciente de mis faltas, sin ponerles un valor o compararlas, me encargo de mí, ¿verdad? Una situación que viví esta semana que fue muy complicada y que se los platicaba. Era justamente la vida de una persona con la que estuve cerca de un año, discipulándola, hablando con ella. Y se había estado esforzando grandemente por alejarse de ciertas conductas pecaminosas. Vino una crisis a su vida, vino una crisis a su corazón y volvió a caer de la manera más profunda y grotesca en la cual tú puedas imaginar. Y yo justamente pensaba, ¿será que todo este trayecto de discipulado, de enseñanza, de mostrarle a Cristo, no causó ningún efecto? Es más, llegué a pensar, ¿será que todo este proceso fue una mentira? Pero creo que también aquí la transformación tiene que ver mucho con la disposición del corazón a ser transformado. Uh-huh. Porque hay personas que no quieren ser transformadas. O sea, una vez me tocó una persona que me estaba esperando afuera de la iglesia para contarme que se habían dado cuenta que después de mucho tiempo su hijo era un mitómano.
Y yo lo tuve en consejería como por 2 meses. Y la hermana me dice, no, pues hasta usted le mintió. Y la persona venía, platicaba, le hablaba acerca del perdón, de la restauración, del arrepentimiento. Y la persona parecía seguir los pasos hacia la restauración, pero todo lo que estaba saliendo de él era una mentira. Sí. Sí, bueno, es que el cambio en una persona es muy difícil de ver. En el sentido de que tú te puedes guiar por factores externos y eso no garantiza que haya un cambio en su vida. Uh-huh. Creo que hay factores externos que te pueden dar la señal de que hay un cambio. Pero lo interno es lo importante y es lo que a veces no alcanzamos a ver. Entonces a veces como consejeros o como gente que está trabajando con las personas debemos de ver con los ojos de la fe y entender que yo puedo ver señales, pero no me garantizan que haya un cambio. Puedo no estar viendo señales, pero posiblemente haya un cambio dentro de esa persona. Sí. Entonces la caída de este hombre no garantiza que no esté siendo transformado. Exacto. O sea, una caída fue presa fácil, le faltó un asunto sin resolver, alguna herida sin sanar, que cayó muy, muy feo. Ahora nadie cae de la noche a la mañana. Creo que él descuidó en un momento de su vida algo que lo llevó hasta ese punto. No amaneció un día diciendo, hoy tengo ganas de caerme de boca, como voy. Sí. Hubo un punto donde empezó a separarse y cae. Sí. Pero eso no nos puede hacer pensar que no está habiendo una transformación. En el caso de este joven mitómano, ok, las señales externas parecen no darnos una esperanza de que algo está siendo cambiado, pero internamente algo puede estar sucediendo. A mí me compartieron el evangelio durante 2-3 años y externamente no había ningún indicio de que había un cambio. Pero viene el día donde Dios manda la lluvia y produce el crecimiento. Y viene ese cambio, ¿no? Porque así como dice la palabra, que así como crece el bebé dentro del vientre de una madre, así es el espíritu. No se ve, pero está creciendo, ¿no? Sí. La palabra de Dios dice que es viva y que es eficaz, ¿no? Y también, como tú lo contabas, Luis, hace años yo crecí en un ambiente cristiano desde los 8 años, mis papás siendo pastores, y yo andaba buscando, no encontraba mi identidad, no encontraba mi lugar. Entonces, pero mi mamá, me acuerdo mucho que mi mamá me decía, si quieres salir a jugar fútbol, tienes que aprenderte el Salmo 23. O tienes que leer un versículo y explicármelo. Y yo, mamá, ¿por qué? ¿Verdad? No quería. Ahí está que tenía que leerlo a fuerzas y explicárselo. Cuando fui creciendo y ya me encontraba en ambientes donde pues se vivían bastantes cosas de inmoralidad sexual, de drogadicción y todo eso, en mí había algo que me decía que no lo hiciera. Wow. Entonces, mis amigos, ven, mira, acércate, mira. Y algo en mí me decía, no lo hagas. A pesar de que yo andaba mal. Entonces, como este chavo, ¿no? Que decías ahorita, mi George. Pero, creo que lo que pasa en nuestro corazón o el efecto de la palabra sigue estando ahí. ¿Qué opinan de esto? Isaías 55:10, ¿qué es lo que estás diciendo, amigo? La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Quizá hay una parte temporal que no alcanzamos a presenciar, que no alcanzamos a testificar, pero en un futuro la palabra de Dios se tiene que cumplir. Aquí, por ejemplo, ahora hablemos un poquito de las consecuencias del pecado. Una vez que hablé con la esposa de este hombre, decía, estoy bien, estoy tranquila, vamos a darle para adelante, estoy dispuesta a recibirle y con brazos abiertos. El hombre regresó, pero 2 días después, esto no se los había contado, volvió a caer. Hablé con esta persona y me dice, estoy confundida, creo que ya no. O sea, se desgastó tanto emocionalmente durante una semana y el verlo caer de nuevo fue para ella un golpe. Y yo pensaba, yo estoy seguro que va a regresar él, que él va a volver, y ya regresó. Pero probablemente las consecuencias de su pecado, humanamente, con su esposa, sus hijos, vayan a tener que pagar
un alto precio y hablemos un poco de eso. Claro, recuperar la confianza. O sea, O a lo mejor va a costar. o a lo mejor ni siquiera le dan la oportunidad para recobrar la confianza. Claro. Es que el perdón de Dios o de la persona no nos libra de las consecuencias. O sea, hay consecuencias que hay que seguir trabajando en la restauración. Se otorga el perdón, ¿verdad? De parte de Dios. Dios lo ha perdonado a este hombre. Si él se arrepiente, él pide perdón. Pero no lo libra de las consecuencias, de la desconfianza que destruyó, de las heridas que causó. Entonces hay que entender eso. También creo que es importante atender las heridas del alma para ser libre de los pecados que tienen su entrada a través de la herida. Hace poquito leí sobre esto y me gustó mucho cómo un escritor traduce la historia del endemoniado gadareno. Dice que cuando le preguntan cómo se llama, él dice que se llamaba Legión, ¿verdad? Y este escritor dice que estudiando la historia de Gadar, dice que fue un lugar muy asediado, muy atacado por el Imperio Romano. Y que cada vez que llegaba el Imperio Romano llegaban gritando que eran la Legión de Roma. Entonces dice, ponte a pensar un poquito en este endemoniado gadareno siendo un niño, viviendo en la región de Gadar, escuchando, viene la Legión, y llegando a ver la multitud de soldados romanos a violar, matar, destruir su comunidad, su aldea, y quizás su madre, su hermana, su padre fueron abusados o torturados, asesinados por Legión. Esas heridas en el alma de esta persona abrieron la puerta para los demonios que estuvieron atormentando su vida. Ahora, de manera involuntaria. De manera involuntaria, claro. Pero el punto que voy es que hay cosas que tenemos que empezar a resolver después de recibir el perdón de Dios. Hay heridas que tenemos que sanar después de recibir el perdón de Dios, para no cometer los mismos pecados, porque viene la frustración. Si Dios ya me perdonó, si ya entiendo que esto está mal, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué? Porque mi voluntad está siendo presa de este asunto sin resolver, de esta herida sin sanar, y ya pierdo yo el control de mi vida. En el caso específico del adicto, pierde la voluntad. Pierde la voluntad, y yo como exadicto lo viví. Entiendes, esto está mal, no puedo seguir haciendo esto. Ya le hice daño a mi familia, ya esto, ¿por qué lo sigo haciendo? Si yo ayer juré y prometí que no lo iba a hacer, y vi las lágrimas de mi madre y dije, no lo voy a volver a hacer, y ahora veme aquí otra vez. He perdido la voluntad, he perdido el control. Y hay una herida en mi corazón que está abriendo la entrada al demonio, ¿verdad? A estas cosas, para someter mi vida, y pierdo la voluntad. Ahora soy esclavo de esta situación. Claro. Ahora, ya que estamos en esta profundidad, es bien importante comprender lo siguiente. Cuando uno viene a Cristo, o sea, y uno rinde su vida a Cristo, Él te perdona, Dios te perdona, Dios te ama y te da una nueva vida a través de Cristo Jesús. Y es maravilloso y todo esto. Pero es bien importante entender, tu espíritu nace de nuevo, pero tu mente no nace de nuevo. O sea, tu mente tiene que ser, dice Hebreos, entrenada en caminos de justicia. O sea, no es así como que mágicamente, eso es a lo que voy. No es que mágicamente, ya quieres todo lo bueno. O sea, vas a seguir luchando. Vas a seguir luchando. No hay varita mágica espiritual. Tu espíritu ya, o sea, naciste de nuevo, creíste en Cristo. Él te acepta, Él te reconcilia, ¿verdad? Consigo mismo. Pero tienes que ser entrenado en caminos de justicia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que día a día, ¿verdad? Tu mente se vayan renovando, y luego llegas a un punto lo cual llamamos madurez espiritual. Y es aquellas personas que realmente no es que no pequen, sino que realmente, o sea, ni que vivan libre del pecado, pero sí son personas altamente maduras, lo cual es, el pecado ya no es algo normal en su vida, ya no es un factor normal. Es como si el entrenamiento produciera un fruto. Claro. O sea, empiezas a fortalecer, como en el gimnasio, ciertos músculos que te empiezan a acostumbrar a una manera de vivir. Sí, claro. O sea, un deportista de alto rendimiento, ¿verdad? Lo ves el día de hoy, ¿verdad? Y con un cuerpazo y una autoimagen, ¿verdad? No hace absolutamente nada durante 15 días de ejercicio. Sí. Y se le nota exactamente lo mismo. Es cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Así ejercítate es. para hacer lo bueno, se puede traducir piedad. Así es. Ejercítate para hacer lo bueno. Y la palabra ejercítate en el griego es una palabra que utilizamos nosotros para sacar la palabra gimnasio.
Entonces es ejercitarse en eso, ¿no? Qué importante es la constancia en nuestra vida. Así es. O sea, qué importante es ser constantes con Dios. ¿Algún punto ya para finalizar y aterrizar acerca de una cuestión clave que ustedes pudieran recomendar para poder luchar de manera precisa contra el pecado, con esta naturaleza pecaminosa y que cada vez pueda desprenderse o dejar de gobernarnos? Por ejemplo, el apóstol Pablo también dice, todos los días lucho y pongo mi cuerpo en servidumbre. O sea, eso es, lo ejercito en la piedad, lo ejercito en la fe del Hijo de Dios. O sea, no se te va a dar de manera natural. Hay veces que... En el proceso vas a tropezar. En el proceso vas a tropezar, ¿sí? Pero pues que a veces ciertos tropiezos, ¿verdad? No es que sean permitidos, simplemente es algo normal, ¿sí? Porque, o sea, es la inclinación pecaminosa, así es. Tú vas caminando, pero tienes la inclinación. Como la gravedad. Así es. Los niños cuando empiezan a caminar tropiezan antes de poder caminar erguidos bien, ¿no? Así es. Pero ejercítate, pon tu cuerpo. Practícalo. Y obviamente muchas otras cosas, ¿verdad? Haz vida de iglesia, comunidad, amigos que amen a Cristo, o sea, que te ayuden, ¿verdad? Porque en el caso de la persona que mencionas, ¿verdad? Si Dios, obviamente Dios lo perdona, pero si su esposa lo perdona y quiere aparte una restauración, ¿verdad? Él tendrá que, ¿verdad? Aparte, como matrimonio necesitan más ayuda, ¿verdad? Amistades que aman a Cristo y ayuda en su matrimonio, o sea, todo lo que pueda fortalecer su vida matrimonial. Ahora, no hay una receta. Pues hay un manual, sí la escritura. Sí hay como una... Sí. O sea, sí hay un procedimiento. Pero creo que el procedimiento y el proceso se va dando de manera individual, conforme a tus luchas, conforme a tus vivencias. Lo que hemos hablado muchas veces. No puedes cortar con el mismo cuchillo a todos y decir, tienes que hacer este paso A, B o C. Lo ideal sería invitar a las personas a que se ejerciten. Ajá. Y que a través de ese ejercicio el Señor le vaya instruyendo para poder salir. Y la iglesia es uno de los mejores lugares. Sí. Una de las cosas que necesitamos hacer es empezar a llenar nuestra mente de verdades. No, yo estoy destinado a vivir de esta manera. Mentira. Yo voy a vivir así siempre. Yo soy un alcohólico. Mentira. Dios no me va a perdonar. Mentira. No hay otra forma de vida. Mentira. ¿Me explico? Tenemos que empezar a sacar las mentiras de nuestra cabeza porque nuestros pensamientos se convierten en actos. Sí. La epístola de Santiago dice, ¿dónde provienen sus malos deseos? Del corazón. Mis pensamientos, si no los cuido, se convierten en acciones. Y si no soy lleno de la verdad y empiezo primero a discernir qué es mentira y qué es verdad, para ser lleno de la verdad y que mis pensamientos no se conviertan en malas acciones. Por eso la renovación del creyente se repite muchas veces, la renovación mental, el cambio de pensamiento. Bueno, yo quiero terminar diciendo esto. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. La palabra andad en el griego es peripato, que es caminar, y lleva un esfuerzo, como bien lo decía, ¿no? Un esfuerzo, caminar en el Espíritu. Creo que una dependencia, una relación en el Espíritu en la que Él nos va a ayudar a vencer el pecado. Y creo que cada día tenemos que levantarnos con el pensamiento de que vamos a luchar con algo, y en esa lucha necesitamos a el Espíritu Santo. Buenísimo, muy bien. Pues ahí está, amigos, gracias por acompañarnos a lo largo de el episodio número 19 de Dialéctica Podcast. Estamos a un solo episodio de terminar con esta segunda temporada y estamos seguros que la tercera temporada nos va a animar bastante, nos va a seguir retando, nos va a llevar a otro nivel. Que Dios te bendiga, bye.